De la mañana y estamos en comunicación. Tenemos el gusto de recibir al almirante Jorge Montoya. Él es candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Renovación Popular, cuyo candidato a la presidencia es el señor Rafael López Aliaga. Vamos a preguntarle al señor Montoya en qué se están centrando en estos últimos días de la campaña electoral. En realidad, prácticamente el penúltimo día, porque mañana cierran todas las actividades electorales. ¿Cómo está, señor almirante Montoya? Perdón. ¿Cómo está, almirante Montoya? Un gusto conversar con usted nuevamente. Hacía tiempo que no hablábamos en RPP. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Jaime. Y hace tiempo que no conversamos. Sí, es un gusto recibirlo esta vez. Bueno, Renovación Popular es un partido que ha... no podemos hablar de encuestas, pero de lo que sabemos ha tenido una presencia importante en las encuestas, subió de manera bastante, digamos, visible en más o menos hace 2 o 3 semanas, y queríamos preguntarle cuál es el argumento fuerte que están utilizando en este momento para desmarcarse de los otros partidos, para convencer a la población de que son una opción para hacer gobierno. Bueno, en realidad es algunas ideas fuerzas que estamos transmitiendo desde el inicio de la campaña y que han pegado en la población. Hemos sido sintonizados por ellos de manera positiva. El tema de la lucha contra la corrupción, que es un eje de lucha que va a ser permanente durante todo el gobierno. El tema de la salud, el cuidado de la salud, el enseñarle a la población a protegerse por sí misma y a decirles que el sistema de salud debe atenderlo desde el primer nivel. Están cerrados. Se cerraron de manera ilógica desde mi punto de vista. Y el tercero, la educación. Básicamente en esos 3 ejes hemos desarrollado nuestra campaña, introduciéndole algunos otros variables, ¿no? Como la alimentación, que es importante, la reactivación de las pymes y de la economía, ¿no? Que se le da seguridad en que se va a reactivar, porque lo vamos a hacer, vamos a actuar sobre las pymes directamente, que son las mayores generadoras de empleo. Y el traer la inversión de afuera a través de grandes obras de infraestructura, como el tren de la costa, como la carretera de penetración a la selva, ¿no? Esas cosas han sintonizado rápidamente con la población, porque creo que quieren un país con esperanza y con futuro, y eso es lo que ofrecemos. Ahora, almirante, la propuesta referida a eliminar las cuarentenas, citando las palabras del candidato López Aliaga, ha recibido o ha sido recibida con cierta preocupación por parte de los expertos y los investigadores, más aún cuando en estos últimos días se están reportando récords en lo que va del año impresionantes de la cantidad de muertes: 273 ayer, 296 muertos el día sábado. Mi pregunta era si han reflexionado, con el respaldo, la opinión de expertos, la propuesta de no aplicar cuarentenas. Es decir, ya así a rajatabla ustedes no aplicarían cuarentenas, o eventualmente, por ejemplo, en un momento como el que estamos viviendo hoy, eso se debería repensar y terminarían aplicando cuarentenas, o indefectiblemente no. Fíjese, no es una idea del aire, eso forma parte de una estrategia. El gobierno, la prueba de que no da resultados su cuarentena es la cantidad de muertos que han habido. Cuando uno hace la cuarentena y no hace nada más, no sirve absolutamente para nada. Y eso es lo que ha venido haciendo los 2 gobiernos que hemos tenido. La cuarentena va acompañada de una estrategia de contención de la enfermedad, y eso no se ha realizado. Y la contención de la enfermedad viene con cercos epidemiológicos, con aislar a los que están contagiados, aislar a los que han tenido influencia con algún contagiado, y mantenerlos en un seguimiento permanente hasta determinar si van a terminar contagiados o no. De acuerdo, pero usted ha visto, por ejemplo, lo que pasa en Chile. Chile, que es un país que está entre los 3 primeros del mundo en vacunación. Santiago ha tenido que cerrar y no han tenido otro camino más que aplicar cuarentenas. Esa referencia en Chile no les hace pensar que la propuesta de no aplicar cuarentenas puede traer como consecuencia un mayor índice de muertes y de casos positivos? No, en lo absoluto. Somos un país diferente. No nos podemos comparar con ningún país de la región. La cantidad de informalidad que hay en el país es increíble. No tenemos comparación con ningún país de la región, lo vuelvo a repetir. De acuerdo. Y acá el problema es integral. El problema no es solamente la salud, es también la economía.
La gente que no trabaja no come al día siguiente. De acuerdo, señor. Un grado de pobreza extrema. Perdón. Almirante Montoya, esa es una de las propuestas que se comparten con otros partidos políticos, no aplicar cuarentenas, ¿no es cierto? Sin embargo, preocupa mucho cómo se va a afrontar la pandemia y hay que decirlo, es probablemente una de las mayores preocupaciones que tenemos cuando el nuevo presidente asuma el 28 de julio. Y el señor López Aliaga combina propuestas, bueno, pueden ser discutibles, pero serias, con afirmaciones que uno dice, ¿de verdad sabe lo que va a hacer? Le pongo un ejemplo para que usted nos aclare. El señor López Aliaga ha dicho que en Estados Unidos sobran vacunas, que ya están todos vacunados. No es verdad. No se ha llegado ni al 20% de la vacunación en Estados Unidos. Dice que si es necesario, hará huelga de hambre frente a la Casa Blanca para que Biden le dé vacunas. Y que a Estados Unidos le sobran vacunas. No es verdad. Entonces uno piensa, si esas son las estrategias del señor López Aliaga, disculpe, almirante Montoya, pero no nos vamos a vacunar nunca, porque por más que se haga una huelga de hambre de 3 meses, el señor Biden no le va a regalar vacunas que en este momento no le alcanzan, ni siquiera para terminar de vacunar a su población. Ahora que hablan de las vacunas, hay 2 temas importantes con relación a la vacuna. Una, que tenemos a un médico que está desarrollando una vacuna acá y que el Estado debe darle todo el apoyo posible para que logre ese desarrollo. Aún no lo ha terminado, pero está con trabas burocráticas para hacer ciertas pruebas. Eso debería apoyarlo el Estado para ver el resultado final. Eso puede demorar, almirante Montoya, si tenemos en cuenta los tiempos en que ha demorado grandes laboratorios, como 1 año. Entonces, nadie dice que no. Y además ayer el presidente ha dicho, lo vamos a apoyar, pero no va a ser una respuesta inmediata. O sea, si nos agarramos de la vacuna peruana, créame que a diciembre no la vamos a tener lista. Pero le vamos a pedir, almirante, que nos espere un momento, porque nos interesa especialmente ese punto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Si es que lo que se plantea parece imposible. Le pediríamos una pausa para que nos ayude a comprenderlo. Estamos hablando con el almirante Montoya. Él postula en la plancha del candidato Rafael López Aliaga y nos interesa, esa es la función de esta entrevista, aterrizar las propuestas, ¿sí? Sobre todo en materia de lucha contra la pandemia. Y hemos señalado el problema de las vacunas. No se puede pedirle vacunas a Estados Unidos porque no ha terminado de vacunar su población y tampoco le sobran. Esa es la realidad y esa era una promesa que hizo el candidato. Estábamos discutiendo sobre la vacuna peruana, conversando sobre la vacuna peruana, almirante, pero eso claramente requiere mucho más tiempo de desarrollo, no han pasado de la fase 1. Entonces, ¿de dónde, pacata mía? Es decir, las propuestas suenan bien, pero no se pueden aterrizar. ¿Qué otra alternativa ofrecerían? Patricia, yo he declarado vacunas en el mes de diciembre del año pasado de que no había ninguna vacuna en el mundo que tuviera las pruebas que debían tener las vacunas normales, que era un desarrollo de emergencia y que podía producir problemas también en la aplicación. Y ese es mi concepto con relación a la vacuna. Con relación a la vacuna peruana, creo que debe darle todo el impulso necesario para que esté su desarrollo terminado en algún momento. Mañana, pasado, dentro de 1 año, cuando termine. Pero tiene que apoyársele y no se le ha venido apoyando y eso es que ya, pero el presidente ya prometió eso, señor Montoya, así que avancemos un poquito más. Eso va a demorar. Nadie dice que no. Y entonces, mientras tanto, lo ha declarado el presidente. Ayer lo declaró el presidente. Eso va a demorar. Recién ayer, exacto. De acuerdo, pero ese no es el punto. El punto es el tema de la vacuna. Ya, gracias. Nuestro candidato lo que ha dicho es que la acción del presidente tiene que ser de gobierno a gobierno para poder tener resultados positivos. En Estados Unidos se están vacunando hasta los turistas cuando llegan a Estados Unidos. La prueba es de Hernando de Soto. Ha ido a vacunarse y no ha tenido ningún problema. Hay estados que vacunan a todos los que llegan. O sea, no es que sobren vacunas, pero tienen la cantidad suficiente para prestar atención. Ahora, los desarrollos de vacunas, hay más de 70 vacunas en el mundo desarrollándose, no solamente hay 2 o 3. O sea, hay que hablar de gobierno a gobierno. Hay que toda la fuerza que se tenga para poder conseguir resultados positivos. Esa es la intención. De acuerdo, pero entonces reconoce que lo de la huelga de hambre no tiene mucho sentido. ¿Perdón? Lo de la huelga de hambre no tiene mucho sentido. Reconoce. ¿Qué huelga? Perdón. Es que lo que pasa es que su candidato ha dicho que va a hacer huelga de hambre afuera de la Casa Blanca para que Biden le regale vacunas o le dé vacunas. Son metáforas, Patricia, hay que entenderla de esa forma. Para llegar al pueblo y que entienda lo que está hablando. No señala que sean metáforas, pero bueno, ya entendimos el punto. Gracias, señor almirante Montoya. Jaime. Yo tengo una consulta, almirante Montoya, y preocupa ciertamente que las políticas o lo que ustedes quieren desarrollar, si son gobierno,
dista mucho de lo que señala la OMS, que es el organismo mundial que está dictando políticas en torno a la cuarentena y a la pandemia. Y fundamentalmente tenía que ver con la presencia del doctor Manolo Fernández, que según el señor López Aliaga sería su viceministro de Salud. El señor Manolo Fernández ha predicado fervientemente, y esto hoy por hoy es un atentado contra la salud pública, según la OMS, según la FDA y la EMA, ha promocionado la ivermectina de una forma irresponsable, por un lado, y luego se ha referido a la vacuna peruana, pero no se le puede llamar vacuna si por lo menos no ha concretado la fase 1 de su investigación. No se ha probado en seres humanos y el señor Manolo Fernández dijo, sin ningún empacho, que él se había vacunado, que su familia se había vacunado y que los trabajadores de su empresa se habían vacunado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes manejan en torno a la pandemia con estas cosas que le estoy diciendo? Primero, que no le ha dicho que sea su ministro de Salud, le ha dicho que algún investigador... ha dicho que sea su viceministro de Salud, que será su viceministro de Salud. Algún investigador cercano a él lo quiere como viceministro de Salud para hacer el Ministerio de Investigación y Desarrollo. A eso se ha referido con ese tema. Con el tema del desarrollo de la vacuna, le vuelvo a repetir lo mismo. Cualquier desarrollo peruano debe ser apoyado por peruanos. Sí, debemos tratar de... Pero no se le puede llamar vacuna. Inteligente que puede ser procesos de desarrollo que nos van a favorecer en algún momento. Yo no digo que esté terminada la vacuna, no soy médico para juzgarlo. Esos serán los investigadores profesionales. Pero por eso no se le puede llamar vacuna todavía. El que está desarrollando una vacuna, no es que le llame vacuna, está desarrollando una vacuna. Pero entendemos que esa es una solución a largo plazo. Otro de los fuertes, de los argumentos fuertes, es que se va a usar el voluntariado para el hambre cero. Y ahí me gustaría que nos trate de explicar, voluntarios, ¿cuántos han calculado que tendrían que participar? ¿Cuánto costaría un programa como ese? ¿A cuántos hogares se atendería? Es decir, suena muy bien, pero una cosa es un voluntariado, que por supuesto es absolutamente encomiable, y los que hemos participado además sabemos que es muy satisfactorio, para ayudar a determinada población. Pero ustedes están hablando de un programa a nivel nacional. ¿Cuánta gente necesitarían para cubrir esa necesidad y lograr lo que ustedes señalan, hambre cero, que es tremenda meta? Es la meta más importante para poder ayudar a la población que no tiene cómo comer, los recursos necesarios. Por eso. Esto parte para restablecer los comedores populares, las ollas comunes y el vaso de leche. Y es tratar de reconstruir lo que era el PRONAS, que fue destruido. Pero ustedes hablan de voluntarios, jóvenes voluntarios que van a pasear por todo el Perú. ¿Cuántos? Le voy a explicar, Patricia, si me deja terminar le explico. Eso es parte del proceso, parte del procedimiento. Reconstruir el PRONAS va a tomar un tiempo y el PRONAS va a ser asistido por voluntarios también, de parte del profesional que va a tener puestos específicos para poder hacer la atención, porque se tiene que hacer la gran logística, las compras, la distribución. Actualmente lo hacen las municipalidades y hemos escuchado quejas en todos los distritos de que la gran mayoría de municipios lo emplean como presión política de entrega de víveres. Pero el programa de alimentación más importante del Perú en este momento es Jaliwarman. Ya no el PRONAS se cambió justamente por problemas de ineficiencia. ¿Por qué destruir algo que está bien? Y repito, ¿cuántos voluntarios, señor Montoya? ¿Cuánta gente va a inscribirse para decir yo voy a llevar canastas, yo voy a ir al comedor popular tal? ¿Cuántos necesitarían? Me deja completar la idea y le explico. No vamos a destruir nada de lo que existe y que funciona. Lo de Jaliwarman que funciona, lo vamos a dejar. Vamos a incluir la compra centralizada y la distribución descentralizada, que no está ahora funcionando bien. Los voluntarios van a ayudar a tener un contacto con las familias, en trato personal. Estamos tratando de integrar a la sociedad, de los que tienen algo con los que no tienen nada. Esa es la intención del voluntariado, no de que hagan una tarea puntual de un trabajo específico, sino que colaboren con ese trabajo. Perfecto. Que ayuden, que refuercen la línea de trabajo que se está realizando en el tema de arreglar la situación dramática por la que pasan esas familias. Ya, pero todavía me imagino, claramente no tienen cálculo cuántos jóvenes necesitan.
cuánto costaría eso. Lo que deseen es voluntariado, no podemos fijar números, es lo que deseen hacerlo. Bueno, entonces vamos a motivar. Entonces va a estar bien difícil que puedan desarrollar un programa sin tener cifras, pero bueno, está planteada la propuesta y es el público la que la evaluará, almirante Montoya. Ese es el sentido de esta participación, ¿no? Hay que saber entender qué estamos transmitiendo con el voluntariado y la interacción entre los jóvenes con la población que más necesita. Muy bien. Esa es la intención. Muy bien, señor Montoya. Está claro entonces lo que están planteando. Le agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy y, como a todos los candidatos, suerte en estos últimos días. Solamente para ir ya con Fernando, fact-checking en vivo, el almirante Montoya dijo que no estaba en los planes el señor Fernández, ¿verdad? Bueno, el señor López Aliaga dijo: iré a la casa del señor Manolo Fernández para ofrecerle ser viceministro de Salud. Declaraciones del señor López Aliaga. Muy bien.